Que Dios bendiga a los radio oyentes o los podcast oyentes. Una noche más, un episodio más de En Verdad Lo Dice, y para nosotros es un honor poder estar con ustedes una vez más compartiendo la verdad de. En esta ocasión tenemos el episodio 3, la verdad de la provisión. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Estamos listos. Bueno, rapidito, comenzamos con el episodio 1 y 2, basado en un propósito. Y es que si en el episodio 1 pudiéramos ir a diferentes fuentes erróneas para poder prosperar nuestro camino espiritual. Entendimos que la verdad está escondida en Dios y para Dios, y fuera de Él no hay verdad. Todo lo demás sería relativo, ambigüedades, confusiones. Luego de eso, entendemos a la luz de esa verdad cómo alcanzamos la salvación, la cual ya entendimos que es a través de Cristo. La salvación es de Dios y por su gracia y porque la inició Él. En ningún momento el ser humano puede gloriarse de eso. En ningún momento. Ok, ya sabemos la verdad, ya somos salvos. Ahora entramos en este mundo del cristianismo y nos damos cuenta que existen un sinnúmero de denominaciones. Pero no vamos a entrar en denominaciones, vamos a entrar en aspectos y enseñanzas y doctrinas de esas denominaciones que son erróneas. Y comenzamos con esto de la prosperidad, la provisión de Dios. ¿Desde qué punto de vista podemos estar seguros para mirar a este tema? Un tema que bastante tentador, porque muchas personas utilizan este tema para llenar los oídos de las personas con promesas que no son bíblicas. Más bien son el reflejo del egoísmo y el hambre del ser humano por querer más y más. Y a quien le molesta, ¿verdad? Que le digan a uno, puedes alcanzar esto y lo otro. Muy tentador. Pero si lo vamos desde un punto de vista bíblico, las cosas pueden cambiar un poco o bastante. Y para entrar en perspectiva sobre esto, yo voy a hacer la siguiente pregunta. Hermano Yeren, ¿tú crees que aquí en la tierra existen hijos terrenales que están agradecidos con sus padres? No estoy hablando si todos, pero ¿tú crees que alguno está agradecido con sus padres? Sí, hay hijos agradecidos con sus padres, al igual que lo ponemos en la balanza, que igual hay malagradecidos, como hay agradecidos. Ok, totalmente de acuerdo. Entonces, si tenemos aquí en la tierra hijos que están agradecidos con padres que son imperfectos, ¿cuánto más nosotros no vamos a descansar y estar agradecidos con un Padre perfecto que es Dios? Y aquí voy a mi pregunta, porque Jesús tiró una parábola sobre algo relacionado, ¿verdad? Ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más, claro, el Padre? Vamos a poner esto en perspectiva. Imaginemos que existe un niño de 7 años o la edad que aún no ha alcanzado madurez y le pide al padre que le preste su carro, su vehículo. Entonces el padre se lo niega. Ante esa reacción, ¿usted está sorprendido? ¿Era de esperarse? ¿Va a acusar al padre de que es negligente, maltratador, por no darle un vehículo a un niño? La respuesta es obvia. Ahora, si trasladamos eso a un plano más espiritual, nosotros en muchas ocasiones somos como niños ante Dios. Pedimos cosas en donde nuestra convicción, nuestro corazón nos engaña, creyendo que esa petición delante de Dios es lo mejor tanto para nosotros como para el reino de los cielos. Pero no necesariamente es así. Dios, en su omnisciencia, en su soberanía, Él elige qué dar y qué no dar, y podemos descansar que sea cual sea la decisión de Dios, es la mejor para nosotros. Ahora, si somos tan ignorantes y Dios es tan sabio, ¿cómo podemos pedir bien? Porque Santiago dice que cuando nosotros tenemos una petición delante de Dios y no la recibimos es porque estamos pidiendo mal. Bueno, lo que nos queda es depender de la sabiduría de Dios. Y las demás cosas serán añadidas. Pero vamos a poner eso en contexto. Y hablando de ese texto bíblico, vamos a poner eso en perspectiva, en contexto, a la luz de lo que dice la palabra y qué realmente significa esto de la providencia. Vamos a poner todo, qué realmente significa esto de la providencia y la provisión de Dios. Amén. ¿Verdad? Dios les bendiga a los hermanos oyentes. Otro podcast más, con la verdad. Y estamos hablando, Luis, el hermano Luis está hablando de la providencia, de la provisión de Dios.
El hermano Luis está hablando de la provisión de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros primero sepamos qué es la providencia, qué es la provisión y qué es la providencia. ¿Por qué? Porque esta palabra, créeme que en alguna parte de nuestra vida la hemos escuchado. ¿Qué es la providencia? Bueno, no existe un equivalente en hebreo a la palabra providencia. La palabra griego pronoia apunta a la providencia o provisión humana. Debemos resistir derechamente la tentación de pensar en la providencia en forma general, independientemente de Cristo. Sería posible tomar ciertos salmos y el sermón del monte y formular una doctrina de la relación de Dios con su creación y que nada tuviera que ver con Cristo. Pero dado que es en Cristo que se ha establecido esta relación, sería desde el principio una interpretación falsa el tratar de entenderla sin Él. En Jesucristo, Dios ha establecido la relación entre Él mismo y sus criaturas, prometiendo llevar a cabo a su propósito hasta su triunfal consumación. O sea, el término providencia aparece raramente, por no decir nunca, en la Biblia, dependiendo de la traducción. Es una palabra teológica como Trinidad o encarnación. Se usa para identificar un fenómeno que impregna las escrituras bajo diversas apariencias y expresiones. La providencia de Dios implica su capacidad de ver con antelación y por lo tanto de ocuparse de las cosas antes de tiempo. Un título divino que conmemora explícitamente este aspecto de la providencia más que ningún otro es Jehová Jireh. ¿Qué significa? Yahvé ve, Yahvé se ocupará o Yahvé provee, que lo hemos visto en Génesis 22:14. La providencia es más que la anticipación divina o incluso la provisión. La providencia de Dios no es reactiva. Vamos a entrar aquí, hermano, porque quiero que usted escuche esto detenidamente. La providencia de Dios no es reactiva ni simplemente proactiva. Ahora, ¿qué significa reactiva? Que Dios no espera a que las cosas sucedan para reaccionar. ¿Qué significa proactiva? Que Dios no toma el control y por eso las cosas suceden. La providencia es determinativa, porque la doctrina de la providencia de Dios está enraizada en la doctrina de la soberanía de Dios. Vuelvo y repito, porque la doctrina de la providencia de Dios está enraizada en la doctrina de la soberanía de Dios. La providencia pues entra en contradicción directa con la suerte, el destino o la casualidad. O sea, que si en algún momento usted creía en la casualidad, en la suerte, desde ahora le voy diciendo, hermano, que no son cosas bíblicas y no es un dato bíblico el que usted está tomando en consideración. Estas y la doctrina de la providencia son explicaciones mutuamente excluyentes de cómo y por qué suceden las cosas. Las definiciones teológicas de la providencia diferencian sistemáticamente varias dimensiones distintas pero superpuestas de la providencia. Una de estas es la preservación. La providencia preservadora incluye, ¿verdad?, la humanidad, la vida animal, todos los procesos naturales y cada parte del cosmos. O sea, que estamos hablando, el hermano Luis nos trajo este tema sobre la provisión de Dios, hermano, pero esto es algo que va más allá de nuestras puertas de nuestros hogares, va más allá del patio de tu casa, va más allá del parking de tu iglesia y va mucho más allá del cosmos. O sea, es el Dios que preserva el universo. El Dios que preserva el universo. Que hay varios puntos bien interesantes, hermano Gerard. Entre ellos, nos estás diciendo a los hermanos que no se trata de lo que queramos. Tenemos que entender que esto de la provisión como atributo de Dios implica que Él tiene un plan y Él es soberano y Él no va a negligir eso por nuestras peticiones. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Pero a la misma vez podemos descansar en que un Dios tan soberano, tan poderoso, ha decidido por su misericordia y su gracia proveer cosas que a lo mejor nosotros damos por alto, como bien mencionaste. Muchas veces damos por alto cosas como la lluvia, el sol, los fenómenos naturales, todas estas cosas. No sabemos que Dios está presente como autor.
Muchas personas, ok, sí puede haber una explicación científica detrás de eso, perfecto, pero eso no quita que haya una causa espiritual que haya originado esas leyes físicas. Son detalles que pasamos por alto. No, y hermano Luis, Ajá. ¿verdad? Disculpa que entre en este punto, pero es bien importante, ¿verdad, hermano? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué los rayos y por qué los truenos? Si usted supiera, hermano, que el libro de Job habla de muchas de estas cosas. Y quiero que entienda, hermano, que científicamente está comprobado que los rayos y los truenos crean unas partículas, que esas partículas vienen siendo cada vez que un rayo suena, unas partículas de nitrógeno con hidrógeno se juntan. ¿Y sabes qué crea, hermano? Eso crea fertilizante para que nuestras plantas crezcan. Mira qué cosa increíble. Como Dios provee a las plantas. Es un sistema que Dios ha Sí. creado. Entonces, si le atribuimos eso a la casualidad o a la suerte, ¿cuáles son las probabilidades que algo así tan perfecto? Porque eso superficialmente lo estamos discutiendo. El sistema, hay una teoría llamada la teoría general de sistemas, que lo que quiere decir ese sistema, que lo estudié de hecho en psicología, parte de la premisa que un sistema está dentro de ese sistema y para explicar un sistema puede ser explicado en base a otro sistema. Como por ejemplo, cómo funciona la célula, podemos utilizar una metáfora de otro sistema para explicar eso. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a niveles cósmicos. Ahora, si tantos y tantos detalles y tantas variables y tantos componentes en un sistema están tan bien coordinados, ¿podemos atribuirle eso a la casualidad? Se requiere, creo que, más fe para creer en eso que lo que ya está establecido en la Biblia. Pero eso sería bueno también para otro tema. En verdad lo dice. En verdad lo dice. Pero tan interesante. Pero volviendo aquí a la provisión de Dios, entendemos que todo tiene que ser desde un punto de vista bíblico y cristocéntrico. Ahora, si tu petición no va alineada a esto, pues lamentablemente, yo prefiero que Dios me diga que no. Sí. Porque entonces podemos poner, por ejemplo, pero tenemos a estos celebridades, estas personas que son, a nuestros ojos, inmensamente prosperadas. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es que Jesús fue bien claro y la palabra es bien clara que Dios, como hijo de nosotros, nos reprende, nos guía, nos disciplina. Entonces, a lo mejor ellos pueden tener, y no estoy juzgando, no me interpreten, una persona puede tener bienes y ciertas cosas, pero lo que me refiero es que si no llega a donde tu vida, no debe ser un afán. No debe ser un afán y no debe ser tu objetivo. Amén. Y estaba hablando con el hermano Luis, ¿verdad? Antes de entrar. Que es bien importante, hermano, que recordemos que este universo, este planeta, está creado desde Génesis por Cristo y para Cristo y por medio de Cristo. O sea, todas las cosas que obran desde el principio fueron para Cristo y son de Cristo y por Cristo. Entonces, hermano, vamos a entrar, hermano, en este versículo usado mal para pedir sin medida. Y es bien importante que lo traiga. Y es Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Aquí es donde ponemos en contexto eso que habíamos dicho desde el principio, que vamos pasando por una serie de cosas, luego que nos convertimos, llegamos a donde pedimos no recibimos porque pedimos mal, pero entonces después utilizan el versículo, pero busco de Dios y tomo, entonces lo voy a tener absolutamente todo por añadidura. Ok, vamos a entrar en contexto sobre eso. Exacto, y entrando en esto, hermano, servirle a Cristo, cuando usted estudia bien el Cristo que murió en la cruz, entienda esto, servirle a Cristo trae sufrimiento, se padece. O sea, hermano, yo no estoy diciendo que servirle a Cristo va a ser color de rosa. O sea, si usted piensa que servirle a Cristo va a ser color de rosa, hermano, se va a padecer, se va a sufrir, vas a padecer necesidad, pero ¿sabes qué va a pasar? Eso te va a hacer más fuerte. Y mientras estés con Cristo, créeme que lo vas a pasar con Cristo y lo que sembraste lo vas a cosechar con Cristo, porque Él va a estar a tu lado hasta el fin del mundo. Y así lo dijo. Pero vamos a leer este versículo, vuelvo y repito, Mateo 6, versículo 25 al 34. Dice en el nombre de Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanáis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, este versículo se ha malinterpretado y cada vez vemos que vienen y dicen, busca el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Hermano, hay que entrar en el contexto que el Señor te estipuló especialmente y te dijo, estas cosas, todas estas cosas. Hermano Luis, ¿qué son todas estas cosas? Bueno, hermano Gerald, aquí, al poner en contexto el versículo, me dice bien claramente que estas cosas son la comida, la bebida y el vestir. Cosas necesarias. Cosas para que podamos vivir. Y Pablo complementa esto y reafirma esta doctrina, que lo que pidamos, esto son las añadiduras. Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo, ten contento con esto, que nos bastemos de la gracia de Dios. Y es bien importante tener esto en perspectiva. ¿Por qué? Porque si nuestro objetivo primordial es alcanzar riqueza, que vuelvo y repito, hay gente que se le han otorgado eso dentro del propósito de Dios. Si vamos a poner esto a través de la Biblia, vemos personas como Abraham, vemos personas como Salomón. Estas personas eran extremadamente prósperos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tenían ellos? Bueno, no es porque ellos se lo hayan merecido por su obra, es porque dentro de la gracia y misericordia de Dios, Dios se los otorgó, y dentro de su objetivo nunca fueron las riquezas lo primordial. Por ejemplo, a Salomón se lo otorgó. Básicamente Dios le dice, pídeme lo que tú quieras. Entonces, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría. Entonces, Dios le otorgó sabiduría y así mismo lo dijo, por cuanto no me pediste esto y esto y lo otro, ok, también se te va a dar las riquezas. En el caso de Abraham, ¿cómo sabemos que Abraham no tenía su mirada en la riqueza? Abraham estuvo dispuesto a dejarlo absolutamente todo, dejar a su casa y su parentela, a lanzarse para algo, no sabía si qué iba a pasar con él. Entregar su hijo. Entregar su propio hijo. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Agradar a Dios o acumular riqueza? O sea, y también entramos en este punto. Entendamos esto, hermano, que cuando nosotros le servimos al Señor y llegamos al camino de Cristo, tenemos un chip que desde pequeño, primeramente, como dije en el podcast pasado, se nos ha enseñado a ganarnos las cosas. Automáticamente chocamos con la Biblia. Segundo, tenemos este chip bien grabado en nuestro cerebro que nos dice que nosotros tenemos que venir a Dios y Dios tiene, hermano, escuche la palabra, que Dios tiene que bendecirnos. Dios tiene, hermano, ¿quién soy yo para que Dios, por mi arrogancia o porque yo digo, Dios me tiene que bendecir? O Dios me tiene que dar esto, o Dios me tiene que dar lo otro. O yo veo un hermano que no tiene aquello ni lo otro, y yo digo, ese hermano no está bendecido. Óigame, pero le voy a decir una cosa, pero ese hermano a lo mejor ora, ese hermano se mete con el Señor, pero ese hermano sabe el verdadero evangelio es sufrir por la causa de Cristo, porque Cristo lo dijo desde un principio. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Bueno, Él quiere que lleguemos a la altura de Cristo, que seamos, ¿verdad?, a la altura del varón perfecto. Entonces, para hacer eso, nosotros tenemos que aprender a contentarnos, saber manejar en lo mucho y en lo poco. Jesús vivió una vida, como uno diría, perfecta, obviamente, en el cielo, antes que todo ser humano, antes de Abraham, antes de todas estas personas. Sin embargo, se despojó de su riqueza, de su gloria. Entonces, si nosotros tenemos que ser a la altura de Cristo, nosotros tenemos que aprender a no valorar las riquezas de una forma más elevada de la que debemos. Entonces, Pablo dijo también, he aprendido a contentarme en lo poco y en lo mucho. Pablo, siendo un apóstol, que muchas personas lamentablemente utilizan un título, cual sea, para minimizar
el proceso de prueba, minimizar o descartar el tener que pasar por aflicción, escasez. Hermano, Pablo se pudo haber retirado con un retiro, como decíamos por ahí, tirado para atrás. Él se podía haber tirado para atrás de todo lo que había hecho, pero ¿sabe qué? Él decidió seguir estando preso, escribiendo para el Señor y aún así dar su vida por el Evangelio. Él se pudo haber retirado con todo lo que había hecho, con todas las iglesias que había puesto ya. Ese sí era un apóstol. Pero hermano, vemos hoy cómo venimos a este Evangelio y pedimos, pero no pedimos conforme al propósito de Dios ni conforme a la palabra. Y queremos que Dios nos bendiga conforme a nosotros y no a la palabra. Y nosotros tenemos, hermanos, que empezar a desarrollar cuál es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Primero, esto que yo estoy pidiendo, ¿agrada a Dios? Esto que yo pido, ¿es conforme a la palabra? Hermano, ¿de qué me vale que yo pida irme a un lugar? Hermano, yo estoy pensando y lo tengo en mudarme a una casa. Hermano, pero ¿de qué vale yo pedirle al Señor, Señor, mándame en donde no haya criminalidad? A ponerlo así, donde no haya personas malas. Sabemos que no va a haber. ¿Para qué? Meterme en una burbuja, ¿para qué? Si mi trabajo como ministro, mi trabajo como siervo de Dios es llevarle estas almas a todo pecador, es llevarle este evangelio a todo pecador. ¿Para qué yo voy a meterme en una burbuja y voy a pedirle a Dios que me dé, que me mude a un lugar donde no haya, que solamente haya felicidad, paz y prosperidad? No, hermano. Tenemos que aprender porque nosotros tenemos que hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Ir y predicar este evangelio a toda criatura a fin de que todo sea salvo. Entonces, ¿qué dijo Jesús sobre este tema, hermano Gerald? Eso que tú estás mencionando de ese afán de nosotros buscar constantemente la burbuja. ¿Qué dijo Jesús al respecto sobre eso? Bueno, él dijo varias cositas. Primero que todo, él dijo que el discípulo no es mayor que el maestro. Tenemos que empezar por ahí. Entonces, si Jesús pasó por aflicción, convivió cara a cara con el pecador, cuanto más nosotros. Él dijo también, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas palabras? ¿Vamos a descartarlas? Sí. Porque, no, eso no me conviene. No, Está ahí, está ahí. Fue una palabra pronunciada por Jesús. Y en vez de ponernos tristes, nos debe poner consuelo. ¿Por qué? Porque ya de antemano sabemos que a quien le servimos, ya él sabía que íbamos a hacer todo eso y somos más que vencedores porque él ya venció. Dijo, del mundo tendrá aflicción, pero que que eso que no nos turbe nuestro corazón. Ya yo he vencido al mundo. Y nosotros, por medio de su sacrificio y vencer al mundo, somos más que vencedores. Y yo voy a traer esto, ¿verdad? Porque es bien importante, hermanos. Muchos hermanos cristianos han creado su propio Cristo, han creado su propia Biblia y han creado su propio Dios. Y es por eso que pedimos mal. Es por eso que pedimos y no recibimos. Porque, hermano, estamos sirviéndole a un Dios que yo he creado. Al Dios que si me suple, yo estoy bendito. Si no me suple, estoy maldito. Y no es así. Hace más de un siglo, hablando a la que entonces era la congregación más grande de toda cristiandad, Charles Spurgeon dijo, creo que es anticristiano e impío para cualquier cristiano vivir con el objetivo de acumular riquezas. Usted dirá, ¿no se supone que debemos esforzarnos todo lo que podamos para conseguir tanto dinero como podamos? Pudieras hacerlo. No me cabe duda que al hacerlo usted puede servir a la causa de Dios, como dijo el hermano. Pero lo que dije es que vivir con el objetivo de acumular riquezas es anticristiano, dijo Charles Spurgeon. Al pasar de los años, ¿verdad? El mensaje que se predica en algunas iglesias, en la más grande del mundo, ha cambiado. De hecho, hay un nuevo evangelio que se predica hoy día. A este mensaje se le han escrito muchos nombres, tales como evangelio de decláralo y recíbelo, el evangelio de písalo y arrebátalo, el evangelio de la salud y la riqueza, el evangelio de la prosperidad y la teología de la confesión positiva. Y aún más, el pare de sufrir. Totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. ¿Cómo se supone que crezcamos? Y no solo eso, hermano, esto de las doctrinas es un asunto bien serio por dos razones. Como bien dijo el hermano Gerald, al tú cambiar una doctrina, tú estás cambiando al Dios de la Biblia. Sí. Entonces, al tú cambiar al Dios de la Biblia, automáticamente estamos creando, primeramente, una imagen falsa y segundo, idolatría, que es terrible. El otro problema que estamos creando es que estamos creando una doctrina que está creando un peso a los hermanos que no deben de llevar. Entonces la Biblia dice que hay de aquel que haga tropezar a un hermano, porque entonces si tú pones todas estas falsas doctrinas sobre el tema de la prosperidad,
Entonces, ¿qué va a pasar con los hermanos? Van a pensar, si yo no soy próspero como fulano o fulana, es porque tengo poca fe. Si no soy próspero, es porque estoy en pecado. Si no soy próspero, es que no estoy buscando suficiente de Dios como si nosotros pudiéramos aportar algo. Entonces, este tipo de doctrina lo que nos lleva es una serie de cadenas en donde hará que la vida de ese creyente no sea en abundancia. Sí, hermano, y es que empezamos a compararnos. Ujú. ¿Por qué razón? Me acuerdo para el tiempo y todavía está. Que si no hablo lengua no soy cristiano, que si no hablo lengua no tengo el Espíritu Santo. Y vemos el error que hay bíblico ahí. Y otra cosa es que si Dios no me habla, entonces yo no soy cristiano o yo no tengo suficiente fe. Y no es así. Y sabemos que Dios habla, sí, pero Dios habla a través de la Escritura. Dios habla hoy a través de la Escritura. Aquel allá que quiera poner su emoción por encima de la palabra bíblica, yo se lo dejo. Pero yo sé que Dios habla hoy día a través de la Escritura y a través de la predicación. Es que convence las almas, el Espíritu Santo. Y otros detalles que quiero discutir aquí y quiero que lo tomemos en consideración. Y es que hay unas causas principales por la cual pasamos por lo opuesto a la prosperidad. Además de que obviamente a veces tenemos que pasarla porque simplemente es la voluntad de Dios y en su soberanía Él tiene trazado un plan en cual es necesario pasar por esa escasez. Pero también hay 3 puntos bien importantes que quiero discutir también, porque es importante, ¿verdad?, que maduremos también en otras áreas. Una de ellas es la prueba. Tenemos que pasar por prueba y a raíz de esa prueba tenemos que pasar por la escasez. Pero también hay dos otros puntos también que hay que reconocer y es la negligencia y la inexperiencia. No todo se le puede atribuir a que es una prueba, no todo se le puede atribuir a que es causa del diablo. A veces por nuestra negligencia pasamos por momentos de escasez, por eso también tenemos que madurar y ser buenos mayordomos de las riquezas que Dios nos ya ha proveído. Bien importante. Y la inexperiencia es como, pues, obviamente, en el caso que traje al principio, si ese padre le rehúsa o le niega el vehículo a ese niño, no necesariamente siempre va a ser así. Lo que pasa es que obviamente ese niño se tiene que madurar y capacitar para poder obtener eso. Y vuelvo y repito, no es que todo lo vamos a recibir, pero es bien importante tener eso en mente, hermano Yera, que a veces la negligencia y la inexperiencia juegan cierto rol en el proceso de por qué estamos pasando por escasez. Sí, y es necesario nosotros poder discernir estos puntos. Es necesario que en el momento de la prueba, en el momento de la situación, seamos maduros y nos sentemos por un momento y meditemos. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Me lo busqué? ¿Es consecuencia? ¿Estoy bien y de repente sucedió? Dios mío, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? Hermano, es la única manera de nosotros poder resolver nuestros asuntos pegados a Dios y pegados a la Biblia. Y sin importar cuál sea el nombre utilizado, ¿verdad? Ya sea decláralo y recíbelo, prosperidad, lo que sea. La esencia del mensaje es la misma. En pocas palabras, este evangelio de la prosperidad enseña que Dios quiere que los creyentes sean sanos físicamente, ricos materialmente y felices personalmente. O sea, nada malo va a ocurrir en tu vida. Nada malo, todo lo bueno ocurrirá. Serás bendito por generaciones y generaciones. ¿Y qué va a pasar cuando llegue la prueba? Voy a decirme yo mismo, Dios está conmigo. Vamos a coger unos ejemplos bíblicos en donde podemos detallar estos puntos mencionados. Hablamos sobre la negligencia. Un ejemplo es el pueblo de Israel. Fueron destinados por Dios a alcanzar una tierra prometida. Entonces, al pasar por el momento de prueba, quisieron y anhelaron en su corazón volver a su estado previo de escasez mayor, que era estar en Egipto como esclavos. Ellos dijeron, prefiero estar en Egipto como esclavo antes de morir en el desierto. Entonces, renegando de los propósitos de Dios. Y ahí vemos cómo la negligencia, el renegar, juega un papel escaso. Bueno, con este ejemplo, por ejemplo, pudimos ver que si Dios quiere algo mayor para nosotros, por nuestra negligencia, pues no los tenemos. En otras ocasiones, no los tenemos porque tenemos que pasar por pruebas. O sea que básicamente no podemos juzgar de forma generalizada el proceso de lo que es la prosperidad o la escasez. Porque volvemos otra vez, la soberanía de Dios puede estar moviendo estos términos de una dirección en una o la otra para cumplir con su propio propósito. Exacto, pero entrando en una palabra, soberanía. Recordando que Dios es soberano y que Dios no ha perdido el control de tu situación. Dios no ha perdido el control de tu vida. Dios está en control, porque eso lo hablamos, ¿verdad? Desde el principio. Dios está en control, Dios es soberano,
Ahora, la pregunta que tenemos que hacer no es sea bueno o sea malo, te lo buscaste o no te lo buscaste. ¿Qué puedes sacar de aquí? ¿Cómo puedo aprender a pedir bien? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? ¿Verdad? Y vamos a entrar en unos ciertos errores de estas personas, ¿verdad? Que, número uno, ¿verdad? Dicen que el pacto de Abraham es un medio para recibir el derecho material, ¿verdad? Como el hermano estaba hablando. El pacto de Abraham se encuentra en Génesis 12, 15, 17 y 22, ¿verdad? Es una de las bases teológicas del Evangelio de la Prosperidad. Es bueno que los teólogos de la prosperidad reconozcan que gran parte de las escrituras son un registro de cumplimiento del pacto con Abraham. Pero es malo que no mantengan una visión ortodoxa de este pacto. Ven de forma incorrecta el inicio del pacto y más significativamente ven incorrectamente la aplicación del dicho pacto. ¿Verdad? En su libro Esparciendo la llama de Edward Purcell expuso la visión de la prosperidad sobre la aplicación del pacto abrámico. Y él dice, los cristianos son los hijos espirituales de Abraham y los herederos de las bendiciones de la fe. Esta herencia de Abraham se desarrolla principalmente en términos de derechos materiales. En otras palabras, el Evangelio de la Prosperidad enseña que el propósito principal del pacto con Abraham era su bendición material por parte de Dios. Como ahora los creyentes son hijos espirituales de Abraham, hemos heredado esas bendiciones financieras. Para decirlo así, como Kenneth Copeland, ¿verdad? Para no decir el nombre, escribió en su libro Las leyes de la prosperidad, como el pacto de Dios ha sido establecido y la prosperidad es una provisión de este pacto, usted tiene que tomar conciencia de que la prosperidad ahora le pertenece. Para apoyar esta afirmación, los maestros de la prosperidad apelan a Gálatas 3:14, que se refiere a la bendición de Abraham que viene sobre los gentiles en Cristo Jesús. Es interesante, sin embargo, que en sus apelaciones, Gálatas 3:14, estos maestros ignoran, hermano, vamos a buscar Gálatas 3:14, porque estos maestros ignoran la segunda mitad del versículo, para que recibamos la promesa del Espíritu mediante la fe. Claramente Pablo está recordando a los Gálatas las bendiciones espirituales de la salvación, no la bendición material de las riquezas. Y es que nosotros, si verdaderamente buscamos el reino de los cielos primeramente, si realmente prosperamos nuestra alma, como dice Santiago, deseo que sea prosperado en todo así como prospera tu alma, si realmente prosperamos nuestra alma primeramente, comenzaremos a ver las bendiciones materiales en un segundo plano. O sea, ¿por qué ese afán de que tengo que buscar la forma de obtener esto y lo otro? ¿No? Cuando busquemos realmente el reino de los cielos, vamos a darnos cuenta que las verdaderas riquezas están escondidas en Cristo, que las verdaderas riquezas ya fueron prometidas y son aquellas que están en el cielo. Y segundo, que en la tierra, que ya se nos ha prometido sabiduría. Dice que te falta sabiduría, esto innegablemente, si pides con fe, se te dará dada. Eso tú lo tienes ya garantizado. Comida, bebida, abrigo. Ya está, ese es el estándar. Entonces, todo lo que está más de ahí, pero no es malo si es que yo te lo proveo, no es que lo estés obteniendo por ganancias deshonestas. Recordando que todo lo que tú tengas es para glorificar al Padre y glorificar a Cristo. O sea, no es para gastar en deleite, es para el propósito de Dios. Una de las cosas, hermano Luis, que dicen los cristianos dan para ganar una compensación material de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos visto eso? No, terrible. O sea, dame un peso y yo te doy 1000. Da 10 y Dios te va a dar 20. Basado en la semilla. La semilla. El principio de la semilla. Una de las características más llamativas de los teólogos de la prosperidad es su aparente fijación con el dar. Se nos insta a dar generosamente y se nos confronta con declaraciones piadosas como la verdadera prosperidad es la capacidad de utilizar el poder de Dios para satisfacer las necesidades de la humanidad en cualquier ámbito de la vida. Y hemos sido llamados para financiar el evangelio del mundo. Mientras que tales declaraciones pueden parecer loables, este énfasis en el ofrendar se basa en motivos que no son de todos menos filantrópicos. La fuerza que impulsa esta enseñanza sobre el dar es a lo que el maestro de la prosperidad, Robert Tilton, se refirió como la ley de la compensación. De acuerdo con esta ley, supuestamente basada en Marcos 10:30, los cristianos deben dar generosamente a los demás, porque cuando lo hacen, Dios les devuelve más a cambio. Esto a su vez conduce a un ciclo de cada vez mayor prosperidad que nunca se detiene. Como Gloria Copeland expuso en su libro del 2012, la voluntad de Dios es la prosperidad. Si das $10, recibirás 1000. Si das 1000, recibirás 100,000. En resumen, Marcos 10:30 es un buen negocio. Es evidente,
Por tanto, que la doctrina del dar del Evangelio de la Prosperidad está construida sobre motivos deficientes, hermano. Mientras que Jesús enseñó a sus discípulos a dar sin esperar nada a cambio, Lucas 10:35, los teólogos de la prosperidad enseñan a sus discípulos a dar porque conseguirán un gran retorno de inversión. Y eso lo estamos viendo, hermano Luis, en muchas congregaciones, en muchas iglesias hoy día. Usan la palabra de Dios para pedir su ofrenda, usan la palabra de Dios para pedir sus diezmos. Hermano, y yo le voy a decir una cosa, es bien importante esto. Es bien importante meterse, ¿qué es el diezmo? Es bien importante meterse en las ofrendas, como dijo Pablo y las explicó, para usted no caer en esto, hermano, en estas herejías. Es bien importante para no caer en estas herejías. Es bien interesante esto porque lo que muchas personas utilizan, ¿verdad? Estos pasajes para justificar su sed de prosperidad o su visión de que esto es un buen negocio, como bien dijiste, es hasta cierto punto paradójico. Porque si bien es cierto que parece convincente esto de que si da, recibe y lo multiplica, recibe al 1, al 10, al 100 por 1, la multiplicación que quieran, el punto es que están tratando de establecer algo físico para ganancias físicas para cumplir con su propósito. Y eso es antibíblico. El problema es que si lo vemos desde un punto de vista, tomando en consideración toda la Biblia, estamos hablando de dones espirituales, de la obra del Señor, y no es para prosperidad, es para mayor responsabilidad, porque en Cristo las cosas parecen ser un poco diferentes comparado al mundo, y esa es la parte que ignoran. Jesús dijo que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pero también tenemos que recordar esto, que el que quiera ser el líder de todos, tendrá que ser el servidor de todos. Entonces, estamos hablando de responsabilidad mayor. O sea, si estamos sirviendo al Señor en lo poco, pues Dios te puede otorgar un ministerio mayor, con mayor responsabilidad, para mayor gloria hacia Él, no para jactarnos nosotros, no para una riqueza mayor para nosotros. Es bien importante que esto sea puesto sobre la mesa, por la sencilla razón que seguimos cargando muchas cosas. Hermano, analice su congregación. Pastor, analice su congregación, su enseñanza. Maestro, analice su enseñanza. Que todo esté basado en contexto bíblico, no en lo que me dijeron, en lo que aprendí, en poner la emoción por encima de la palabra de Dios, que se ha hecho mucho. Hermano, hay que aprender a poner nuestra vida en la Biblia y que Dios reciba la gloria. Una de las cosas es, la oración es una herramienta para esforzar a Dios a que conceda prosperidad. ¿Verdad? Los predicadores del Evangelio de la Prosperidad hacen notar a menudo que no tenemos porque no pedimos, ¿verdad? Como dio Santiago 4:2. Nos animan a orar por el éxito personal en todas las áreas de la vida. Como escribe Creflo Dollar, cuando oramos creyendo que ya hemos recibido lo que estamos orando, Dios no tiene más remedio que hacer que nuestras oraciones se cumplan. Es una clave para conseguir resultados como cristianos. Las oraciones pidiendo bendición personal no son inherentemente malas, pero el excesivo énfasis que hace el Evangelio de la prosperidad sobre el hombre convierten a la oración en una herramienta que los creyentes pueden utilizar para forzar a Dios a concederle sus deseos. En la teología de la prosperidad es el hombre y no Dios el que se convierte en el punto central de la oración. Curiosamente, los predicadores de la prosperidad a menudo ignoran la segunda mitad de la enseñanza de Santiago. Hermano, claramente estamos viendo cómo tiramos un versículo y nos olvidamos del resto. Y por eso es que pasan las cosas que están pasando. Curiosamente, los predicadores ignoran esta segunda mitad de la enseñanza de Santiago sobre la oración. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Santiago 4:3. Dios no responde a las peticiones egoístas que no honran su nombre, hermano. Ciertamente todas nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios, ¿verdad? Filipenses 4:6. Pero el evangelio de la prosperidad se centra demasiado en los deseos del hombre, que puede llevar a la gente a hacer oraciones egoístas y superficiales que no traen gloria a Dios. Además, cuando esto se combina con la doctrina de la fe de la prosperidad, esta enseñanza puede llevar a la gente a intentar manipular a Dios para conseguir lo que quieren, lo cual es una tarea inútil. Esto está muy lejos de orar diciendo, hágase tu voluntad. Qué fuerte, qué tremendo, que eso nos Sí, invita a nosotros a reflexionar y realmente a cuestionarnos a nosotros mismos en nuestra oración
La oración que estamos haciendo, si lo hacemos honestamente, estaremos dispuestos a decir, pero hágase su voluntad. Esa es la clave, hermano, ¿sí? Hágase su voluntad, porque también podemos pedir por X y Y razón, porque como dijimos, nuestra mente finita, creemos que muchas cosas sí son positivas y son buenas, pero nos animamos a añadirle a esa a nuestra oración, pero que se haga tu voluntad, o nos cuesta. Y si nos cuesta, ¿no será porque tal vez tengamos en una posición equivocada esa petición? Tal vez esté un poco más alto, tal vez esté amenazando la posición de Dios en nuestros corazones. Eso es clave. Sí. Y a la luz de las Escrituras, el Evangelio de la Prosperidad es fundamentalmente erróneo. En el fondo se trata de un evangelio falso debido a su defectuosa visión de la relación entre Dios y el hombre. En pocas palabras, si el Evangelio de la Prosperidad es verdad, la gracia es algo obsoleto, Dios es irrelevante y el hombre es la medida de todas las cosas. Ya sea que estemos hablando del pacto de Abraham, de la expiación, del dar, de la fe o de la oración, los maestros de la prosperidad convierten la relación entre Dios y el hombre en una transacción de dar y recibir. Como James Goff señaló en un artículo de 1990, Dios se ve reducido a una especie de mayordomo cósmico que atiende las necesidades y deseos de su creación. No saben que los mayordomos somos nosotros, porque nosotros no le podemos dar absolutamente nada a Dios, sino que nosotros damos de lo que ya Dios nos dio primero. Sí, hermano, y es un punto inadecuado, antibíblico, y no conoce lo que es la relación de Dios y el hombre. Por eso es que tenemos que entender estos puntos, hermano, y no caer más en este rol, porque ya basta. Hermano, analice su escritura, analice lo que enseña. Pastor, analice lo que está enseñando. Exactamente, y es cuestión, parece ser un tema complejo, parece ser un tema de que, pero entonces, ¿qué quedamos? ¿Dios me va a prosperar, sí o no? Pero es que ese no es el punto. El punto es que busquemos de todo corazón el reino de los cielos. Ese es el punto, porque al hacer eso, entonces vamos a ver diferentes las cosas, porque de lo contrario, ¿cuándo será suficiente? Bueno, Sí, Gerard, sí. ¿cuándo será suficiente entonces? Sí, no va a ser suficiente, porque ¿qué pasa? Nuestra naturaleza pecaminosa caída siempre quiere más y más. Quiere más y No más y estamos más. satisfechos, hermano. Nunca vamos a estar satisfechos. Y siempre vamos a estar pensando, ok, tengo esto, tengo lo otro, entonces vas a pensarle un poco más grande. Ok, ahora necesito este de otro, y así se sucede un ciclo vicioso en donde lo que va a provocar es que estés sumergido en un ciclo vicioso de pensamiento dedicado simplemente a hacer riqueza. Sí, y se supone que nuestro pensamiento esté solamente en Cristo y en hacer su voluntad. Hermano, las demás cosas son añadiduras, y Él, nuestro Padre, sabe de qué tenemos necesidad, de todas esas cosas que Él dijo. Hermano, no es necesidad de estar afanado todo el tiempo en qué necesito, qué voy a vestir, qué voy a comer. Hermano, basta ya. Ya Dios sabe. Dios sabe ya, hermano, solamente párese firme y confía en Dios. Confía en Dios y Él hará. Amén. Y con estas cosas podemos descansar porque Dios creó el universo por su palabra. Por su palabra lo sostiene. ¿Habrá algo difícil para Dios? Realmente no. Si realmente Dios quiere prosperarnos en un área en particular en nuestra vida, Él lo hará, independientemente de nuestros esfuerzos. Ahora bien, nosotros tenemos que ser diligentes en prepararnos. Es como el sembrador o el agricultor que le pide a Dios por lluvia, pero no tiene semilla. O sea, nosotros sí podemos prepararnos, pero luego de la preparación, ¿podemos hacer algo más? No, simplemente podremos añadir afán tras afán a nuestras vidas. Ahora, lo que resta es confiar. Confiar. Dejar que Dios en su soberanía obre en nuestras vidas, hermano. Bueno, con esto, en resumen y en perspectiva, entendemos que las cosas que están garantizadas en la vida por la Biblia, para el creyente, no es el Ferrari. Es la comida. Primero que todo, obviamente, lo que Dios proveyó fue a Cristo, aun siendo nosotros pecadores. Sí. Cristo. Eso es suficiente. Su gracia, sabiduría, bebida, abrigo, vestimenta. Suficiente. Eso es lo que está bíblicamente prometido para el creyente. Todo lo demás, segundo plano. Y no debe ser tu afán ni tu objetivo buscarlo. Si se da, se da. Si no, ya hiciste lo más importante. Y si es la voluntad de Dios, padecer, padezcamos. Padezcamos y que también. Dios sea glorificado. Claro que sí. Ahora vamos a pasar, eso fue la verdad de la provisión de Dios y la providencia de Dios como su tributo. Ahora queremos pasar a la otra sección. Nuestra próxima sección es las noticias de
En esta ocasión vamos a estar hablando un poquito sobre una elección de vida o muerte en Corea del Norte. Son las nuevas D, mártires en Corea del Norte. Y conoce la historia de Kim Sang-hwa, espero haber pronunciado eso lo más respetuosamente posible, que la cual es una adolescente que descubrió la Biblia secreta de sus padres. Recuerden que allí tienen la misma libertad que aquí en Estados Unidos y tener este tipo de instrumentos, la palabra de Dios en este caso, es algo ilegal, por decirlo así. Bueno, es ilegal, punto. Entonces, esta adolescente pues descubrió este artículo ilegal, que es la palabra, los padres de ella la tenían guardada y tuvo que tomar una decisión peligrosa, si traicionar a su país o a sus padres. Wow. Pocos países en el mundo implementaron el verdadero concepto de reino, donde el gobernador ejerce total control sobre todos los aspectos de la vida y su pueblo. Sin embargo, Corea del Norte, esta ideología es demasiado real y brutal, hermano. El país es administrado de forma cruel y totalitaria bajo el actual gobierno Kim Jong-un. Corea del Norte ha intentado acabar con toda libertad de expresión, religión e incluso pensamiento, contrario al régimen impuesto por su líder supremo. No obstante, hay otro reino avanzando en Corea del Norte y es uno que la familia Kim no ha sido capaz de derrocar. Cuando tenía 12 años, accidentalmente, encontré una Biblia que mis padres habían escondido en su armario. No sé por qué, pero empecé a buscar dentro del armario y encontré un libro y comencé a leerlo. Esta es la historia de Kim Sang-hwa, si lo pronuncié bien, una joven criada para pensar diferente de lo que el régimen de Kim obliga. Es la historia de una búsqueda de la libertad. Lo más importante es que la historia de otro reino que está funcionando en las profundidades de Corea del Norte. ¿Verdad? Kim Sang-hwa, en sus propias palabras, dijo: vengo de una familia cristiana, aunque durante mucho tiempo ni siquiera sabía que mis padres eran creyentes. Como tantas familias cristianas, nuestra familia fue desterrada en la década de 1950 a un pueblo remoto. Continuaron ocultando su fe del mundo exterior, pero recuerdo que me desperté una noche cuando tenía 6 años. Nuestra casa era muy pequeña, así que todos dormimos en la misma habitación. Cuando abrí los ojos, vi a mi padre y a mi madre debajo de la manta y pude oír el suave ruido de la radio. Muchos años después, supe que estaban escuchando una transmisión de una estación de radio cristiana. Mi descubrimiento podría costarme la vida. Tenía miedo de tocar la Biblia, pero no podía dejarla ahí. Pensé, ahora estamos todos muertos. Cerré los ojos y recogí el libro y lo devolví. Pese a mis opciones, ¿debo decírselo a mi profesor? ¿Debo avisar para algún oficial de seguridad nacional? Durante 15 días no pude pensar en otra cosa. Sabía que era mi deber denunciar este libro ilegal, pero era mi familia la que estaba involucrada. Al mismo tiempo, dos preguntas resonaban en mi mente. ¿Quién es este Dios? ¿Qué es todo esto? Finalmente tuve las agallas de preguntarle a mi padre. Él estaba muy sorprendido y se sentó a mi lado, y apuntando al horizonte me preguntó: ¿ves esos árboles viejos? ¿Sabes quién los creó? Dije que no lo sabía, y me explicó la historia de la creación, incluyendo cómo Dios creó a Adán y Eva. Mi madre me enseñó a memorizar versículos bíblicos y a orar. Las historias que mis padres compartían eran tan interesantes que comencé a leer la Biblia por mí misma. Pero me di cuenta de que era peligroso. Mi padre siempre enfatizaba no compartir nada con nadie más. Por ello, orábamos en susurros, casi inaudibles: Padre, ayuda al pueblo norcoreano a buscar tu reino primero. Desde 2002, hermano, Corea del Norte ocupa el primer lugar en la lista mundial de la persecución. Ser descubierto como cristiano es motivo de sentencia de muerte. No, eso está totalmente impresionante, hermano Yaren. Cómo nosotros estamos acondicionados a la cultura y el contexto, en nuestro caso norteamericano, tal vez latinoamericano, que en comparación a estos países, pues tenemos una libertad inmensa y pensamos que es lo normal, es la norma. Pero cuando nos sumergimos, por eso queremos traer estos segmentos de noticias misioneras y mártires y cosas así, para que entendamos que a veces nuestras peticiones o nuestros puntos de vista son egoístas y vanos.
Miren estas personas que para simplemente leer una palabra que para nosotros está 24/7 disponible, tienen que sacrificar o poner en riesgo su propia vida, la de su Sí. familia, sujetos a tortura y un largo etcétera. ¿Qué nos motiva a este tipo de historia a hacer? A hacer una oración diferente. Hacer una oración que tome en consideración al cuerpo de Cristo. Porque el hecho de que estén en Corea del Norte no significa que no son parte del cuerpo. Tenemos que entender que, como dijo el apóstol Pablo, si algún miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo también se duele. Porque son nuestros hermanos. Y nada quita que en algún momento nosotros tenemos que sufrir las mismas consecuencias. Amén. Y, ¿verdad? Y es bien importante, hermano, y es trágico. Pero a la misma vez me gozo, porque el Evangelio está siendo llevado a esos lugares que, hermano, nosotros aquí tenemos una comodidad inmensa. Y siempre estamos pensando en deleites. Analice un momento, hermano, y dejemos de pensar en las cosas que son insignificantes. Hermano, llevemos este Evangelio a las personas que lo necesitan. Oremos como Dios pide que oremos, bíblicamente. Que se haga tu voluntad, Padre. Hermano, y que pidamos por aquellas personas que están llevando este Evangelio y que están exponiendo a muerte sus familiares. Y que en estos momentos, hermano, como yo dijimos en los episodios pasados, cada hora 13 cristianos están siendo asesinados. Cada hora una niña está siendo abusada por 40 hombres, o 30, o 10, o 5, pero está siendo abusada por ser cristiana. Analice, hermano, cómo es su vida. Si su vida es egoísta, o simplemente está pensando en usted y no estamos pensando en los demás. Hermano, Dios le bendiga. Y no queremos que esto se quede en una mera tristeza. Queremos que simplemente nos pongamos en la brecha y entendamos qué estamos haciendo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo podemos cambiar nuestra visión para llevar una visión más acorde al propósito de Cristo? Es todo. Porque si nos lo lamentamos hoy, mañana lo olvidamos, ¿de qué nos valió estar aquí escuchando esto? Vamos a hacer algo diferente para la gloria del Señor, para su obra. Por la misericordia y gracia de Dios, el hermano Gerald y yo, pues, nos dimos cuenta de unas ciertas cosas que, al ponerlo juntos, se formó un ministerio. Sí. Y no porque nosotros seamos más inteligentes que otra persona, para nada, para nada. El simplemente darle la oportunidad a Dios, pues cosas pasan. Y no se sienta menos, porque a lo mejor muchos dirán, ¿quién es este? Geraldo Mercado, que te está hablando. ¿Quién es este para hablarme? ¿O quién es ese hermano Luis para hablarme? Hermano, la misma pregunta me he hecho yo. Y se la pregunto y se la cuestiono a Dios. Le digo, Dios, ¿quién soy yo para que me escogieras? ¿Quién soy yo para que me dieras tu gracia y me salvaras? ¿Quién soy yo para que estés conmigo hasta el fin del mundo? Pero gracias a Dios por su gracia. Y por su gracia estamos aquí, hermano. Es como un video que yo estaba viendo y con esto termino. Había una persona caminando y miró hacia el lado una persona en bicicleta y tuvo envidia del que tuvo bicicleta. Y el del que tuvo en bicicleta tuvo envidia del que tenía un carro. Y que estaba en carro tenía envidia del que estaba en helicóptero. Y así sucesivamente. ¿Cuándo va a ser suficiente? ¿Cuándo deberíamos de comenzar para trabajar en la viña del Señor? Y para buscar a Dios. Para buscar a Dios, que ese es el fundamento, obviamente. ¿Cuándo? El mejor momento es ahora, porque Dios no depende de nada de eso. Dios de las piedras puede hacer milagros. Dios utilizó una vara para dividir el mar rojo. O sea, Dios no depende de lo que nosotros consideraremos como algo indispensable para realizar una obra. Así que anímese. Esa es nuestra invitación en el día de hoy. Y este ha sido su programa. En verdad lo dice.